el regalo de esta semana. Gracias por este lunes. Gracias por permitirnos amanecer. Gracias por el descanso nocturno que ha restaurado nuestras fuerzas. Gracias por esta mañana y esta posibilidad de servirte y de ayudar a nuestros hermanos. Gracias porque nos permites la oportunidad de crecer en la vida cristiana. Danos, Señor, tu luz. Te pedimos nos asistas en nuestro caminar. Gracias por esta mañana. A esta reflexión le puse este concepto llamado socratismo cristiano. Y la expresión de este título no es mío, sino de Ian Gilson, que es el que está en la parte izquierda, en este libro de Introducción a la Filosofía Cristiana. Creo que es un tema fundamental, sobre todo en torno, quizá ahora en esta situación tan complicada en la que nos encontramos, por el regreso a los ciclos académicos en todos los niveles, desde los niños hasta la parte profesional y formación permanente. Ayer en la noche se quedó aquí el periódico porque pues, lo terminé de leer el del día de ayer. Yo sé que esta publicación también es muy parecida a la que se da en Monterrey, porque es el periódico El Reforma, y nos presenta las complicaciones precisamente hoy del sistema educativo. Entre las varias frases que aparecen puse esta de una maestra de Naucalpan, Angélica Villegas. Dice, nos dejamos ocupar por las currícula y empezamos a generar actividades para que los niños puedan sentir esa seguridad, esa parte que habían perdido. Y habla, bueno, de lo que hoy los maestros tienen que realizar. La verdad me agradaron los artículos y la forma en que cada maestro fue orientando. Ojalá que retomen el día más tarde lo que el periódico del día de ayer nos presenta sobre la cuestión educativa. No he visto el del día de hoy, pero bien, bueno, una imagen hermosa donde el Señor está enseñando a sus discípulos. Adelante, vamos al texto del Evangelio de San Lucas. Dice un segundito. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: levántate y ponte allí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, les dijo al hombre: extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la pregunta la he subrayado en azul. El Señor, capítulo 6 de San Lucas, va a curar a este hombre que está en la sinagoga. Pero él, ante aquello que estaban tramando los escribas y fariseos, que la expresión que dice el Evangelio es fuerte, estaban al acecho, hace una pregunta, o tres preguntas en uno. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Está permitido hacer el bien o está permitido hacer el mal? ¿Está permitido salvar a uno o está permitido dejarle morir? El Señor Jesús nos enseña de forma sumamente elocuente. Vamos a hablar acerca de la pedagogía de la verdad. Adelante, Fer. ¿Hubo algo que no hiciera el Señor para enseñarnos la verdad de salvación? Lo que él hizo es perfecto y él recurrió a tantas herramientas para enseñarnos. Aquí hago un elenco de verbos en torno a lo que es el Evangelio.
En ocasiones afirma, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. En ocasiones predica y la predicación lleva una enseñanza que queda en la mente de las personas. Les aseguro que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. En ocasiones se pone a trabajar, digamos, la enseñanza en la sinagoga, pero también la enseñanza en la carpintería. En ocasiones sube a orar desde muy temprano. En ocasiones el verbo someterse que usa San Lucas, cuando dice que Jesús bajó con ellos a Nazaret y se sometió a sus papás. En ocasiones se compadece, y ese compadecerse es porque andaba en la Israel como oveja sin pastor. En ocasiones se estremece hasta el llanto, como es el caso de cuando muere Lázaro. Dice que se estremeció hasta el llanto y la gente dijo, mira cuánto le amaba. En ocasiones reitera, y esto es muy, muy frecuente en el Evangelio, en verdad os digo, ese reiterar. En ocasiones confirma lo que alguien le pregunta. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Cumplir los mandamientos, todo lo he hecho desde joven. En ocasiones anuncia, en ocasiones acusa, en ocasiones abraza, en ocasiones toca, en ocasiones se detiene, en ocasiones también se tarda porque iba a la casa de Jairo y pues aquella mujer lo entretiene, pero el tiempo de Dios es perfecto. En ocasiones escribe en el suelo como cuando querían lapidar a aquella mujer. En ocasiones mira como a Zaqueo, como a Pedro, como al joven rico. En ocasiones explica, en ocasiones recuerda, en ocasiones pregunta como el día de hoy. En ocasiones cita lo que dice de la escritura, en ocasiones relee, en ocasiones guarda silencio, en ocasiones utiliza parábolas, en ocasiones realiza signos, en ocasiones da señales, en ocasiones enseña con el ejemplo y claro, la enseñanza más grande es cuando carga la cruz. Y nos ofrece el mensaje más alto del amor, el mensaje más elocuente que hay en el silencio del Gólgota. Vamos a hablar ahora de la pedagogía que hoy el Señor utiliza delante. El Señor Jesús, maestro divino y pedagogo impecable, usa herramientas para hacernos entender el mensaje de la salvación. La de hoy, en este capítulo 6 de San Lucas, es una pedagogía acertada y fecunda. El Señor, con sus precisiones y explicaciones, pero sobre todo con sus preguntas, va extrayendo una verdad que ellos tenían oculta o desfigurada. Se le llama a este método el arte de la mayéutica, que fue Sócrates el que la usó. ¿Te acuerdas? Bueno, la palabra mayéutica es una expresión que habla de las labores donde se da a luz. La comadrona, la que ayudaba a que un bebé naciera, la que ayudaba para que en la labor de parto la madre pudiera dar a luz. Sócrates dice que su método es la mayéutica, porque lo que él hace no es más que ayudar a dar a luz lo que ya existe en el interior de la persona. O sea, Sócrates dice que la educación no es desde fuera introducir conceptos, sino que la persona tiene en su interior aquello que Dios ha sembrado de verdad. Y la labor de un maestro no es darle cosas de fuera, sino hacer que alguien saque de dentro lo que ya posee en germen, lo que está quizás, si tú quieres, informe o deforme, o sea, no tiene forma, pero el maestro lo que va haciendo es sacando lo que hay en el interior de las personas. Y es aquí donde viene la referencia a la portada del libro que te compartía en la primera diapositiva. Etienne Gilson solía hablar de un socratismo cristiano utilizado por el Señor. Sí, ese preguntar. Ese no dar la respuesta, sino hacer otras preguntas que ayuden a que la persona saque la verdad que tiene en su interior. Vamos a ver adelante en la siguiente diapositiva uno de los momentos en donde el Señor cuestiona para poder hacer sacar la verdad que está en nuestro interior. Pongo aquí el capítulo 24, ya no, pues ahorita ya no les puse aquí que es Lucas 24, pero sí es el versículo 17, 18, 19, 25, 26 y 27. El Señor se acerca a aquellos discípulos de Maús
que van alejándose de Jerusalén para irse a su pueblo. Y él les pregunta, ¿de qué discuten entre ustedes mientras van caminando? Ellos se paran con aire entristecido. Y viene ese intercambio de preguntas y respuestas. Cleofás le dice, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Y Jesús vuelve a preguntar, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, pues lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta rico en obras, en palabras. Nosotros creíamos que él era el libertador de Israel, pero nuestras autoridades lo han matado. Y él, en el versículo 25, empieza otra vez su enseñanza. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Y les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Y empieza por Moisés, continúa con los profetas y explica también todo lo que están en los demás escritos. ¿Te acuerdas de este orden? Moisés es la Torá, los profetas son los Nevi'im y los otros escritos son los Ketubim, la Tanakh, aquella palabra que ya asimilamos que refiere a la escritura del Antiguo Testamento. El Señor hace un recorrido por todo lo que sobre su persona se había anunciado en el Antiguo Testamento. Ellos conocían efectivamente todo lo que estaba escrito, pero Jesús recordó lo que ellos sabían y lo que ellos no alcanzaban a comprender. Digamos que el Señor Jesús les empieza a ayudar a que den a luz las cosas que ellos tenían muy escondidas, demasiado escondidas. Vamos a continuar un poquito para preguntarnos cómo está nuestra pedagogía. En realidad uno solo es nuestro maestro. Uno es nuestro pedagogo Cristo. Y ya hemos visto toda la gran cantidad de recursos que Él utiliza para enseñarnos. Si por algo tú y yo hemos asimilado las verdades de vida, es porque el Señor ha utilizado todo tipo de herramientas. Y sobre todo hoy, aprender de lo que Él nos enseña, pero la forma en que nos enseña. Hoy en día, te decía, hablando de lo que significa la educación de aquellos que se nos ha confiado, porque no tan solo a los maestros se les ha confiado alumnos para educar, también a los papás de familia, Dios les encargó, les ha confiado a aquellos que están bajo su autoridad, bajo su tutela, para que les vayan mostrando el camino de la vida. Pero también un sacerdote, independientemente que yo haya sido 10 años formador de un seminario, pues he sido por lo menos 14 años párroco de una comunidad, 3 años vicario de una comunidad, y el Señor nos enseña en torno a lo que significa educar. Hoy en día, hablando de educación, se habla de un desarrollo interior del educando. Por eso te decía estas expresiones hermosas que dicen los maestros, la que te citaba de parte de esta maestra de Naucalpan, dice la Angélica Villegas, nos dejamos de preocupar por la currícula y empezamos a generar actividades para que los niños puedan sentir esa seguridad. Es el desarrollo interior del educando, no como un aleccionarlos, aportando desde fuera algo que les doy, sino, digamos, recuperar lo que Dios les ha dado. Educar viene del concepto educere, que significa sacar de dentro. Eso significa educere. Y eso es la educación. Digamos que una tarea mucho más parecida a la de un escultor que la que pudiera ver con la de un pintor, o concretamente, hoy utilizando el método de la mayéutica, es la labor de la comadrona. La comadrona no es la que da la vida, sino la mamá es la que da la vida. Pero la comadrona ayuda para que esa vida pueda emerger del santuario del vientre materno y ayuda a que la mamá complete las labores de dar a luz, de dar la vida. Así también la pedagogía o el ser maestro o la docencia significa aprender a sacar de dentro. Adelante, vamos a ver una
anécdotas, si tú quieres, de un niño que se asomaba a un taller de escultura. Un día ve que llega un vehículo con un bloque grandísimo de mármol monumental y por alguna razón aquel niño no volvió a pasar por aquella ventana donde se asomaba para ver el taller de la escultura. Mientras tanto, esas semanas que el niño no pasaba, el escultor hizo lo que tenía que hacer con el bloque de mármol. Cuando regresa un día, el niño a aquella ventana donde está el taller del escultor, ve a través de la ventana una hermosa escultura ecuestre, un hermoso caballo que está prácticamente entre dos patas y las otras dos levantadas. Y el niño no pudo reprimir la curiosidad. Entra y le pregunta al escultor, ¿cómo sabías que dentro de la piedra había un caballo? Pues sí, o sea, en realidad la labor de la educación es aprender que el niño es un bloque de mármol y que trae una serie de elementos propios interiores. Decía Pablo Picasso, el pintor, dice, todo niño es un genio. La labor de los maestros es no entorpecer la genialidad que tiene el niño en su interior. Te comparto desde la vida cristiana algo que Tertuliano escribía a los presbíteros en su apología número 17, pero que bien puede ser para los maestros, para los evangelizadores, para los catequistas, para los que predicamos. Dice que el alma es naturalmente cristiana. ¿Qué es lo que tiene que hacer el educador? Dejarla que salga ese elemento cristiano que Dios ya le dio en su interior. Ayudarle a que salga lo que ya tiene dentro. O sea, un niño ya tiene esa alma naturalmente cristiana. ¿Qué es lo que hace falta que haga un catequista que le vaya ayudando para que salga lo que tiene en su interior, aquello que ya existe, tal como el Señor lo hace hoy en el Evangelio? Vamos concluyendo. ¿Cuál es la labor que tenemos que tener nosotros? El dar herramientas. Fíjate la triple pregunta que el Señor hace. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Está permitido hacer el bien o está permitido hacer el mal? ¿Se puede salvar una vida o hay que dejarle morir? El Señor no les da la respuesta, los deja que ellos respondan. Se molestan porque se encuentra con una gran verdad. Ellos saben la respuesta, hay que hacer el bien, hay que salvar la vida. Pero bueno, hoy quizá tú y yo tenemos que ubicar y pedirle a Dios que tengamos la pedagogía para que podamos ayudar a las personas. La pregunta es si tú les das respuestas a tus hijos o les das herramientas. Es más fácil dar respuestas, pero es más fructificante darles herramientas, verles que ellos van sacando lo que hay en su interior. Yo en algún momento te comentaba que lo que un papá de familia debe darle a sus hijos es darle esas herramientas llamadas criterios. Y si tú les das las herramientas a tus hijos, un día tus hijos pueden irse a trabajar fuera, pero tú no debes preocuparte porque sabes lo que tú les ofreciste de criterios, de herramientas. Un día tus hijos pueden irse a estudiar al extranjero. Si tú les dices solo respuestas, ellos van a buscar otras respuestas y como no las tienen, van a cometer errores. Pero si tú les diste herramientas y tú les enseñaste a cuestionarse, a preguntarse, a sacar respuestas de su propio interior, tú ten la tranquilidad de aunque estén allá en China o en Japón o en Australia, ellos sabrán hacer las cosas bien porque tú más que respuestas les ofreciste herramientas. Hoy le pido a Dios que tú y yo aprendamos a formar el discernimiento a las personas. El Señor lo hace. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Y quien responde, ya sabe lo que es la respuesta. Que Dios nos permita su luz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.